Hermano, Dios le bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para dar inicio a nuestra octava semana de reflexiones del año 2026. Esta semana será maravillosa porque vamos a hablar de nuestra identidad con Dios en nuestra calidad de hijos de Dios. Así que 7 reflexiones bíblicas sobre esa identidad nuestra con el Padre Celestial. De modo que será un tiempo para ser bendecidos y para aprender y crecer en nuestra relación con Dios. De modo que vamos a comenzar orando en este día. Señor Dios Todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Es un privilegio para nosotros poder compartir tu palabra, poder estar en tu presencia, poder meditar, Señor, en tus dichos cada día, Señor, y poder ser bendecidos por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que participarán de este tiempo de reflexión bíblica. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo le bendiga, le guíe al conocimiento de la verdad, les dé sabiduría, les dé entendimiento, Señor, y todos recibamos la capacidad de obedecer, poner en práctica lo que aprendemos y compartirlo con tanta gente a nuestro alrededor que necesita conocer de tu palabra. Bendícenos, oh Dios, que tu presencia esté en medio nuestro y que podamos, Señor, sentir tu presencia guiándonos, dirigiéndonos, ministrándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hijos por adopción. Esa condición de hijos de Dios que recibimos ahora es una condición de hijos por adopción. El versículo bíblico base para la reflexión de hoy es Romanos 8:15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, que veníamos de una postura, de una condición, de una relación con Dios en la cual debíamos tener miedo. Y lógicamente, antes de esos versículos bíblicos, el apóstol Pablo escribió a los Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos hace tener temor. Y cuando estamos en pecado, estamos en una condición y en una relación de comunión con Dios en la que debemos tener miedo al castigo porque estamos sentenciados a muerte a causa del pecado. Luego en Romanos 6:23 el apóstol Pablo dice, la paga del pecado es muerte. Eso nos lleva a esa posición y a esa condición de estar en una relación de temor con Dios porque estamos sentenciados a muerte. Pero en ese mismo versículo bíblico dice más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De modo que ese versículo bíblico va siendo ya un tránsito de esa relación de condenado frente a Dios a causa del pecado y por lo cual debemos tener miedo porque estamos condenados a muerte, a la dádiva de Dios en Cristo, que es vida eterna, y al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos el espíritu de adopción. Ya no estamos ante Dios en la condición de esclavo, sino en la condición de hijos. Ahora, eso nos ayuda también a entender luego otro versículo del apóstol Pablo, también en Romano, capítulo 8, versículo 28, que el apóstol dice, de modo que si alguno está en que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya el apóstol ya en el versículo 28 de Romanos 8, dice entonces que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lógicamente, que esa condenación de Romanos 3:23 es apaciguada por la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora somos hijos de Dios y por lo tanto no hay, no hay condenación. De modo que veamos esa condición de hijos de Dios por adopción. Lo primero que hay que entender aquí posiblemente es el valor que tiene ese principio de adopción. La adopción, en términos legal, es el proceso mediante el cual una familia recibe como hijo suyo a alguien que no es hijo de su propio proceso de procreación. O sea, un hijo no engendrado, un hijo que no nació del vínculo de ese hombre y esa mujer, sino que nació del vínculo de otro hombre y de otra mujer, pero esta familia recibe ese hijo, adopta ese hijo, y entonces ya ese hijo en términos legales, a menos de que no lo estipule el contrato de adopción, tiene los mismos derechos que los hijos nacidos
de el vínculo de pareja de esa familia. Adquieren los mismos derechos. Pero no solo eso, hay un elemento mucho más valioso en la categoría de adopción. Y es que el hijo nacido del vientre es un hijo que tú tienes porque es producto de tu relación de pareja. Pero el hijo que tú adoptes, alguien que tú sales a buscar, que siendo extraño a ti, que no teniendo ningún tipo de vínculo contigo, que no teniendo ningún mérito para tú recibirlo como hijo, que no teniendo él que hacer ningún tipo de esfuerzo para merecerse la condición de hijo, tú sales a buscarlo porque tú necesitas tener comunión con él, porque tú quieres amar a una persona que es ajeno a ti y en ese amor, te atreves a darle la legitimidad de hijos que fueron procreados por ti. De modo que la adopción envuelve ese amor distintivo. No te amo porque eres engendrado por mí mismo, te amo porque elegí amarte, te amo porque salí a buscarte, te amo porque aunque tú no tenías absolutamente ningún vínculo conmigo, yo decidí salir a buscarte para brindarte amor, darte un espacio seguro, darte cobertura, darte protección, darte dignidad y al mismo tiempo darte herencia. De modo que ese elemento de adopción es importante para nosotros porque si ahora lo proyectamos de Dios hacia nosotros, entonces Dios nos ha escogido como hijos, es una elección que Él ha hecho, no somos hijos naturales de Él, sino hijos adoptivos y somos hijos porque Él decidió salir a nuestro encuentro para amarnos, para protegernos, para darnos cobertura, para darnos dignidad, para darnos su nombre, para darnos herencia. Nosotros no lo merecíamos, nosotros no hicimos absolutamente nada para merecerlo, no es algo que nosotros conquistamos por nuestros propios méritos y por nuestra propia fuerza, lo tenemos porque Dios nos ama y Él decidió dárnoslo. De modo que entender ese término de adopción, la bendición que implica y el por qué lo tenemos y esas ventajas que tenemos, saber que no dependen de nosotros, sino que dependen de Dios y es natural. Ningún hijo trabaja y pelea por la herencia que le corresponde de su padre. Y a uno y a otro, al que más se esfuerza por las propiedades, por el patrimonio de su padre, y al que menos se esfuerza por el patrimonio de su padre, en definitiva, al menos que el padre no lo estipule en un contrato, a ambos les toca por derecho lo mismo, al que trabajó, al que no trabajó, al que derrochó, al que no derrochó, al que malgastó, al que no malgastó, porque la herencia es algo que a ti no te cuesta nada y por lo cual tú no trabajas ni luchas. Es algo que tu Padre, por amor y por legitimidad, te lo concede. De modo que ahora en Cristo nosotros tenemos herencia con el Padre sin ser hijos legítimos y naturales de Dios, sino hijos adoptados porque Dios quiso salir a nuestro encuentro en una aventura de amor a favor nuestro para traernos a su regazo, darnos amparo, darnos cobertura, darnos protección, darnos dignidad, darnos legitimidad y darnos herencia. Somos hijos de Dios por adopción. En Cristo no vivimos bajo esclavitud ni temor, sino como hijos adoptados que claman con confianza, Abba, Abba, Padre. En Cristo no vivimos bajo esclavitud ni temor, sino como hijos adoptados que claman con confianza, Abba, Padre. La identidad determina la manera en que vivimos. Muchos creyentes luchan con temores, culpas o sentimientos de indignidad como si todavía fueran esclavos espirituales. Muchos creyentes luchan con temores, tienen miedos, culpa, sentimiento de culpa y ya en varias reflexiones de esta se ha tocado otra vez el tema de la culpa, el sentido de culpa por pecados pasados es un elemento que el enemigo le interesa que mantengamos en nuestras mentes porque implica que no hemos confiado plenamente en el perdón de Dios y entonces el enemigo usa esa culpa que queda ahí en el fondo para invalidarnos el potencial que tenemos de poder ser útiles al reino de Dios, de poder servir con nuestros dones y talentos. Mientras el enemigo logra que nosotros sintamos culpa y tengamos como si y estemos como si tenemos todavía el residuo del pecado en nuestro interior, como si Dios no lo hubiese perdonado todo y echado todo al fondo del mar, mientras Él logra que nosotros tengamos sentimiento de culpa,
y no sintamos el pleno perdón de Dios, nos invalida para poder ser plenamente útiles a la causa de Dios. Por lo tanto, es importante desprendernos del sentimiento de culpa. Para muchos creyentes luchan con temores, con culpas o con sentimientos de indignidad, como si todavía fueran esclavos espirituales. El sentimiento de dignidad, de indignidad, es una lucha también entre la gente que cree que tiene que merecer lo que Dios le da. Y es una lucha vacía porque tú no tienes, yo no tengo, nadie tiene los recursos personales como para merecer nada de lo que Dios ofrece. De modo que ese sentido de orgullo humano, de creer que puede ganárselo todo, tiene que disminuir, tiene que desaparecer, porque tú no puedes ganar, yo no puedo ganar absolutamente nada de lo que Dios, por su gracia y amor, me da. Yo no lo tengo porque soy digno, yo lo tengo porque Dios me ama. De modo que si todavía está empujando en tu vida a creer que puede ganarte lo que Dios te da, que puede llegar a merecer lo que Dios te otorga, estás entendiendo mal la gracia de Dios. Y eso no quiere decir que tú tienes que ser un creyente que viva una vida desordenada, que viva una vida de libertinaje en sentido espiritual, pero sí quiere decir que tú entiendes que tú no te ganas la herencia, la salvación y la condición de hijo porque tú lo mereces. Te lo ganas porque Dios te lo otorga. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como aprendimos en reflexiones pasadas, cuando Dios nos otorga el amor tan amplio y eterno que nos ha dado, Dios espera de nosotros una respuesta de amor. Y todo lo que yo puedo hacer es devolver con amor, fidelidad, obediencia, dedicación, comunión, relación abierta y transparente con Dios, aquello que Dios con amor me ha dado a mí. Pero eso no es ganarme el amor de Dios, eso es responder al amor que ya Él me ha dado. Yo no puedo hacer nada para merecer lo que Dios ha hecho por mí. Todo lo que puedo hacer es actuar en gratitud a causa de todo lo que Él ha hecho por mí. Sin embargo, Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo nos introduce en una relación completamente nueva con Dios. No como esclavos, no como siervos, no distantes, sino como hijos amados. El siervo está distante, el siervo tiene miedo. El siervo no se acerca a menos que no lo llamen o no le permitan acercarse. El siervo anda con cautela y precaución. El hijo corre en la casa. El hijo juega en la casa. Porque el hijo tiene plena libertad porque sabe su condición de hijo. Y si todavía vivimos delante de Dios solamente como siervos y como esclavos y no como libres y como hijos que podemos correr en su presencia, entonces todavía estamos pensando que nuestra identidad con Dios y nuestra comunión con Él depende de lo que nosotros hagamos y no de lo que Él ha hecho. Y Dios está cerca nuestro porque Él decidió acercarse, no porque nosotros decidimos buscarlo. Fue su búsqueda hacia nosotros lo que motivó que nosotros lo encontrásemos y entonces lo abrazásemos. Pero fue Dios el que salió a nuestro encuentro. La adopción espiritual no es una metáfora bonita, es una realidad transformadora que define nuestra relación con Dios y nuestra manera de orar, vivir y enfrentar la vida. Ahora, nuestra manera de orar es distinta porque ya no oramos a un Dios distante y extraño de nosotros, sino que oramos a nuestro Padre. Por eso Cristo en Mateo capítulo 6 enseñó, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos envió a iniciar la oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. De modo que Cristo mismo nos motiva a usar ese recurso de nuestra nueva relación con Dios, que es el recurso de Padre e Hijo, porque tenemos una nueva identidad. Pero descubrir esa nueva identidad nos ayuda a vivir mejor, a aprovechar y vivir plenamente la vida en Cristo Jesús, porque vivimos sin miedo y podemos lograr que el cielo, la vida eterna, empiece ahora aquí en la tierra y no esperar a que Cristo venga o nosotros vayamos con Él en el rapto de la iglesia o a través de la muerte para poder disfrutar la plenitud de vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros. El deseo de Dios es que nosotros empecemos a disfrutar la plenitud de vida en Cristo desde ahora, desde que lo conocemos. Y para poder disfrutar a plenitud la vida cristiana, tenemos que aceptar nuestra nueva condición como hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. Y lo otro es que cambia nuestra perspectiva de enfrentar la vida.
porque ahora yo no, la Biblia no ha dicho, como también hemos hablado en otro momento, que nosotros no vamos a tener dificultades, pruebas, situaciones difíciles. La Biblia lo que dice es que ahora nosotros como hijos de Dios contamos con que Él nos oye, con que Él nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da paciencia donde necesitamos paciencia, dominio propio donde necesitamos dominio propio, para que podamos abordar y enfrentar cada situación de la vida desde una perspectiva diferente. Ahora como hijos de Dios, sabiendo que tenemos un Padre celestial que no está en contra nuestra ni de nuestro bienestar ni de nuestra bendición, sino que tenemos un Padre celestial que todo lo que ha planificado para nosotros es para nuestro bienestar. Y entonces eso nos ayuda a estar tranquilos, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, porque hay una nueva relación entre Dios y yo, que es la relación Padre-Hijo. En Cristo hemos sido trasladados de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Éramos esclavos del pecado, otra referencia a lecciones pasadas. La gente cree que peca libremente porque quiere. En esta carta del apóstol Pablo, en los capítulos 7 y 8, justamente el apóstol habla de la lucha interior que libra todo ser humano, queriendo hacer el bien, pero conducido a hacer el mal porque la ley del pecado mora en él. O sea, todos los seres humanos somos esclavos del pecado hasta que somos liberados por Cristo Jesús. Y la gente que anda por ahí pecando, que cree que hace lo que quiere y que nadie puede meterse en su vida, que a nadie le importa lo que él haga, etcétera, etcétera, etcétera. El enemigo lo tiene convencido de que él hace lo que quiere, porque es la manera estratégica del enemigo seguir esclavizándolo y manipulando su vida, guiándolo a hacer lo que el enemigo quiere que haga, mientras lo convence de que lo hace porque él quiere. Entonces tú no haces todo lo que tú haces contra Dios, contra tu familia, contra ti mismo, contra tu propia economía porque tú quieres. Tú lo haces porque estás esclavo del pecado. Y cuando sea liberado por Cristo, entonces pasa de esclavo del pecado a la condición de hijo de Dios. Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo no produce temor, culpa ni distancia, sino que produce cercanía, identidad y confianza. El Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios, quita el temor, la culpa y la distancia y nos acerca a Dios, nos identifica con Él como hijo y nos da confianza para estar en su presencia. De modo que todo eso gira alrededor de esa identidad nueva como hijos de Dios. El Espíritu Santo no nos produce miedo, no nos produce culpa y no nos aleja del Padre. El Espíritu Santo nos acerca al Padre, el Espíritu Santo nos da identidad como hijos de Dios y el Espíritu Santo nos da confianza para estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. La adopción espiritual no es solo un concepto teológico, es una obra viva del Espíritu Santo en nosotros. No es un concepto teológico, es algo que opera en nosotros, que nosotros sentimos un cambio de nuestra vinculación, de nuestra relación con Dios a partir de que nos convertimos y el Espíritu Santo obra en nosotros esa nueva identidad, esa nueva naturaleza. Es una obra viva del Espíritu Santo en nosotros. El mismo Espíritu Santo despierta en nuestro interior un clamor profundo, Abba Padre. Esta expresión usada por Jesús revela intimidad, cercanía y seguridad. Esa expresión Abba Padre quiere decir papito, saludos papito, te amo papito, o sea, es una expresión de confianza de padre e hijo. Esta expresión usada por Jesús revela la intimidad, la cercanía y la seguridad de la relación entre Dios y el hombre cuando somos adoptados como hijos de Él por medio de Jesucristo. Como hijos adoptados ya no nos relacionamos con Dios desde el miedo, sino desde el amor. Sabemos que Él nos ama y el amor de Él produce amor de nosotros también hacia Él. Nosotros no le amamos a Él porque nosotros producimos amor, sino que le amamos a Él porque Él nos amó primero. No oramos como esclavos que temen a fallar, como oraban los escribas y fariseos que no tenían una relación de padre, hijo con Dios, sino que tienen una relación de siervos con Dios y trataban de autojustificarse en la presencia del Padre Celestial. Pero ahora nosotros venimos a la presencia de Dios como Cristo dijo, Padre nuestro que estás en el cielo,
no oramos como esclavos que temen fallar, sino como hijos que saben que son recibidos. Ninguno de los que vienen a mí, yo los echo fuera. Si un Padre terrenal sabe darle buena dádiva a sus hijos, cuánto más vuestro Padre celestial no podrá darle a ustedes el Espíritu Santo si ustedes lo piden en mi nombre. De modo que esa nueva relación define todas las bendiciones de Dios para nosotros, pero tenemos que usar esa relación. Tenemos que acercarnos a Él con confianza como Padre. El apóstol escritor a los hebreos dice que ahora podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia en el oportuno socorro, porque tenemos un sumo sacerdote que puede tener misericordia y compadecerse de nosotros. De modo que el Espíritu Santo y esta nueva relación produce un sentido de confianza porque pertenecemos a Dios como hijos de Él. Como hijos adoptados ya no nos relacionamos con Dios desde el miedo, sino desde el amor. No oramos como esclavos que temen fallar, sino como hijos que saben que son recibidos, escuchados y amados. Sabemos que Él nos oye en todas las cosas. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que pertenecemos a la familia de Dios. Y esa verdad rompe cadenas de temor, de ansiedad y de condenación. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese testimonio, esa experiencia personal, íntima con el Espíritu Santo, que atestigua en nuestro interior que somos hijos de Dios, nos quita el miedo, nos quita la ansiedad y nos quita el sentido de culpa, el sentido de condenación. Como lo expresa el apóstol Pablo en el versículo, cómo está distribuido ese versículo. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pablo contrasta la vida antes y después de Cristo y lo viene haciendo desde los capítulos anteriores, capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, pero desde el capítulo 3, Pablo contrasta la vida antes y después de Cristo. La esclavitud representa la vida bajo la ley, bajo el pecado y bajo la condenación. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El temor es el fruto natural de quien no conoce la gracia ni la seguridad del amor del Padre. Cuando no conocemos la gracia de Dios ni estamos seguros de su amor, tenemos miedo. Pero cuando descubrimos que somos hijos de Dios y que aunque la paga del pecado era la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y que a través de Cristo Jesús Él nos adopta como hijos y que ya no hay condenación, entonces vivimos sin miedo porque esa gracia y esa seguridad del amor del Padre se lleva todo temor. El Espíritu Santo no nos produce miedo interior, sino que nos produce libertad, seguridad, certeza en Dios. Lo segundo que el apóstol dice, sino que han recibido el espíritu de adopción. La adopción es un acto legal y amoroso por el cual Dios nos hace parte de su familia, como explicaba al principio. Es un acto legal y de amor. No somos hijos de Él por naturaleza, pero somos hijos de Él por adopción. Quien adopta un hijo lo adopta porque quiere, no está obligado. Quien tiene un hijo, quien engendra un hijo, tiene que cuidarlo y proveerle porque es el hijo que engendró. Pero quien adopta un hijo no estaba obligado a ello, lo hace porque lo ama. De modo que el hijo engendrado se ama porque fue el hijo engendrado y con él hay obligaciones. Pero el hijo adoptado se ama por opción, se ama por decisión, se ama por elección porque no era inicialmente mi hijo. Ahora yo elegí amarlo, protegerlo, cuidarlo, guardarlo, proveerle, sostenerlo, darle herencia y todo eso fue elección de amor. Y eso, el entendimiento de eso, es lo que nos debe dar tranquilidad, certeza, porque no estamos en la presencia de Dios como hijos porque lo merecíamos, sino que estamos en la presencia de Dios como hijos porque Él eligió escogernos como hijos y adoptarnos a través de Cristo Jesús. No es algo que nosotros ganamos, es un regalo que Él nos ha dado por su gracia. El Espíritu Santo es la evidencia interna de esta nueva identidad, porque Él da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. La adopción implica derechos y acceso y herencia. Ahora por la adopción tenemos derecho ante el Padre y podemos pedirle al Padre. Ahora por la adopción tenemos acceso al Padre. Ya se quitó el velo, se rompió la cortina que impedía que entráramos y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y la adopción también implica herencia. Ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo a causa de la adopción como hijos que se nos ha dado por medio de Jesucristo
el Hijo de Dios. Y número 3, por el cual clamamos Abba Padre. Abba es una expresión íntima, cercana y afectuosa. Papito, Abba, te amo, saludo. El Espíritu nos impulsa a relacionarnos con Dios con confianza, no con distancia, acercarnos a Él. Otra vez por tercera vez el pasaje de Hebreos. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia en el oportuno socorro, pero podemos ir confiadamente porque Él no nos echa fuera, sino que Él nos abraza, Él nos recibe, Él nos oye, Él nos perdona, Él nos fortalece, Él tiene de nosotros cuidado, tiene de nosotros misericordia. El apóstol Pedro dice: echen toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. No vale la pena echar nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestros problemas, nuestras situaciones sobre alguien que no tiene ningún tipo de cuidado por nosotros. Pero el apóstol Pedro nos motiva y dice: echen su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Jesucristo mismo dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Todo es un abrazo del Padre Celestial para que nosotros disfrutemos de la relación de paternidad que tenemos con Él ahora, Él como Padre, nosotros como hijos. La oración cristiana nace de la identidad, no del miedo. Padre nuestro que estás en el cielo. Así empieza la oración, reconociendo nuestra relación con Dios. No parte del miedo, de la distancia, no parte de un momento en el que si Dios aparece cuando estamos hablando con Él, nos va a agredir y nos va a rechazar. Nace de una relación de confianza. Padre nuestro que estás en el cielo. El clamor es espontáneo, sincero y lleno de seguridad filial. Sabemos que Él nos oye, dice la palabra de Dios. Sabemos que todo lo que Él tiene planificado para nosotros es para bien y no para mal. Sabemos que Él quiere darnos su bendición y su misericordia. Sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos. De modo que todo ese conocimiento de que Dios nos ama y nos bendice, nos da confianza y seguridad y nos hace entrar en su presencia sin temor. Muchas veces nos han enseñado solo al Dios que castiga. Nos han hablado de un Dios que donde quiera que estamos nos ve y nos hacen sentir que solo Él nos ve si estamos haciendo algo mal. Y no nos hacen sentir que es el mismo Dios que me ve si yo estoy haciendo algo mal. Es el mismo Dios que me ve cuando yo estoy haciendo algo bien. Es el mismo Dios que me ve para cuidarme, para guardarme. No solo me está viendo para supervisarme y castigarme y corregirme y trazarme pautas. También Él me está mirando para abrazarme, para amarme, para cuidarme, para protegerme, para quitar piedra de tropiezo de mi camino. De modo que no tengo que andar con el miedo de alguien que me anda supervisando para ver dónde fallo, sino de alguien que me está mirando para cuidarme y evitar mis caídas, para evitar mis tropiezos, para quitar, como dice el Salmo, para que mis pies no tropiecen en piedra. De modo que no podemos vivir una relación de miedo con Dios cuando Él ha querido abrir su corazón para que vivamos con Él una relación de confianza. Ser adoptado por Dios significa que ya no vivimos como esclavos del temor, la culpa ni la inseguridad. El Espíritu Santo nos recuerda constantemente quiénes somos. Somos hijos amados de Dios, somos aceptados por Dios, somos cercanos al Padre Celestial. Hijos de Dios, amados de Dios y aceptados por el Padre Celestial. Esta verdad debe transformar nuestra manera de orar, nuestra manera de enfrentar la vida y nuestra manera de vernos a nosotros mismos. No somos huérfanos espirituales, somos parte de la familia de Dios. No somos unos creyentes sin padre, no somos unos creyentes sin herencia. No somos unos creyentes mendigos, pródigos, somos hijos de Dios. Romanos 8:15 nos invita a vivir desde la identidad que Dios nos ha dado. Somos hijos adoptados, amados y seguros. No tenemos que vivir más en temor ni en esclavitud. El Espíritu Santo nos impulsa a clamar: Abba Padre, te amo papito, recordándonos que pertenecemos a Dios y que podemos caminar cada día en la libertad y la confianza de que somos parte de su familia. Aplicación para hoy. Ora hoy con plena confianza. Acércate al Padre con libertad, sabiendo que no eres esclavo del temor. Eres hijo amado, adoptado por gracia, sostenido por el Espíritu y abrazado por el amor del Padre. Deja que el Espíritu Santo renueve tu identidad y te recuerde que tienes acceso directo al corazón de Dios. Ora hoy con plena confianza.
Recuerda que Cristo, cuando enseñó a los discípulos a orar, le dijo, empiecen diciendo esto: Padre que estás en el cielo. No lo enseñó a acercarse ante un rey tirano, al cual hay que tenerle miedo de la postura con la que nos acercamos, porque si no nos acercamos con la postura y las palabras adecuadas, podemos ser rechazados de su presencia y hasta mandados a ser fusilados. Acérquense a Dios confiadamente, dice la Escritura a los Hebreos. Cristo dice, díganle, Padre que estás en el cielo. Podemos acercarnos con confianza a Dios porque somos sus hijos. Preguntas para hoy. ¿Qué temores o pensamientos de esclavitud siguen intentando influir en tu vida espiritual? ¿Qué temores o pensamientos de esclavitud siguen intentando influir en tu vida espiritual? ¿Cómo cambia tu manera de orar cuando recuerdas que eres hijo y no esclavo? ¿Cómo cambia tu manera de orar cuando recuerdas que eres hijo y no esclavo? ¿Qué significa para ti clamar Abba Padre en tus momentos de necesidad, dolor o incertidumbre? ¿Qué significa para ti clamar Abba Padre, te amo, papito, en tus momentos de necesidad, dolor o incertidumbre? Y por último, ¿de qué manera puedes cultivar una relación más íntima con el Padre, guiado por el Espíritu Santo? ¿De qué manera puedes cultivar una relación más íntima con tu Padre Celestial, guiado por el Espíritu Santo? Ahí está la parte última, que es para compartir en pequeños grupos, para compartir en familia, de modo que ojalá puedan aprovechar un espacio de grupo familiar para poder trabajar estas lecciones en familia. Así, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mañana continuamos con el segundo día de nuestra semana número 8. Esta semana estamos hablando sobre nuestra identidad en Dios como hijos amados de Él. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Oramos, Señor, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias por el privilegio maravilloso de poder estar en tu presencia y compartir esta tu palabra. Espero, Señor, que nuestras vidas sean ministradas y fortalecidas por tu palabra, Señor, y que nosotros podamos, Señor, afianzarnos en la identidad que tenemos contigo como hijos amados. Hemos sido adoptados y eso evidencia que somos hijos tuyos porque tú decidiste amarnos. No teníamos dignidad para hacerlo, no teníamos derecho para hacerlo, pero tú nos diste el derecho y tú nos hiciste dignos por medio de Cristo Jesús. Nos adoptaste como hijos, Señor, nos ha dado herencia contigo y nos invita a entrar confiadamente a tu presencia. Permite que vivamos como hijos tuyos y no como esclavos, que vivamos como hombres y mujeres a quienes tú amas y no a quienes tú vigilas para castigar, sino que lo que vigilas para cuidar, para mostrarle amor, para quitarle las piedras de tropiezo del camino, para gozarse y alegrarse en nuestro andar conforme a tu voluntad, oh Dios. Bendícenos, Espíritu Santo. Bendícenos, Espíritu Santo, y proclama en nuestro interior todos los días que somos hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta mañana, si Dios lo permite.